Yo sé que a nosotros nos cuesta entender la eternidad de Dios, básicamente porque todo lo que nos ocurre en el tiempo, ¿no es cierto? Pero todos los que estamos en Cristo somos hechura suya, hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de... Entonces, ¿qué hizo Dios primero? ¿A nosotros o a las obras? A las obras, ¿verdad? Porque fueron hechas de antemano. Quiere decir que toda nuestra vida fue creada con un diseño y con un propósito para que andemos en Él. Es un propósito eterno. Si vinimos nosotros acá para que Dios solucione nuestra vida, estamos yendo al líder equivocado. Estamos acá para recuperar el diseño, la forma en que Dios nos conoció antes de que todo fuera creado, la forma en que Él nos pensó para que andemos en su propósito, disfrutemos, nos deleitemos, nos gocemos y expresemos su gloria. Para eso fuimos creados. Cerramos nuestros ojos. Segundo, por favor. Señor, líbranos de nuestra escasa vocación por tu gloria. Líbranos de nuestra escasa vocación por las lágrimas, por los perdidos, por las escasas lágrimas por nuestros pecados. Señor, fuimos hechos justicia de Dios. En Cristo, te ruego que nadie en este lugar reciba tu gracia en vano. Te rogamos que no quites tu mano de nosotros hasta lograr lo que te propusiste hacer con nosotros desde antes de que todo fuera creado. Atraernos a ti cuando algo nos distraiga de lo eterno, no dando en nada motivo de tropiezo, a nada ni a nadie. Rogamos que el bien supremo nos acontezca en esta noche para ser transformados por el poder de tu palabra. Que tu gracia nos abrace esta noche por misericordia, por piedad, por el progreso del Evangelio en todas las formas y por la gloria de tu santo nombre, Señor. Te glorificamos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos. Yo sé, y por lo que estuve conociendo en este tiempo y la comunión que hemos tenido con los pastores, que son una iglesia local, parte del cuerpo de Cristo, que tienen o desean tener un corazón misionero, ¿verdad o no? ¿Sí o no, Guille? Ok. Lo que le quiero decir es que la iglesia no es otra cosa que no sea misionera. Es nuestro ADN. El Cristo en el que nosotros habitamos vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Él produce en nosotros el querer como el hacer, nadie puede estar tranquilo en su casa sabiendo que la gente se está perdiendo. El Evangelio no es para nuestra comodidad, sino para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Si alguien vino a buscar comodidad en Cristo, está listo. El Evangelio no le ha mejorado la vida a nadie. Pregúntele a los discípulos, a los apóstoles, si le mejoró la vida. El Evangelio es una nueva creación.
hace todas las cosas nuevas y nos hace habitar en el hombre celestial, donde sin importar las circunstancias que vivamos en este mundo, vivimos en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es esta plenitud y es este gozo que nos inunda y esa plenitud de la cual tomamos todos gracia sobre gracia. Esto es infinitamente mayor que un mejoramiento temporal, sabiendo que la vida del hombre es como la niebla del campo, que aparece y desaparece, pero todo lo que está en Cristo es eterno. Así que necesitamos que Dios nos revele su ADN, su sustancia, su propósito. Toda la palabra de Dios de principio a fin dice que ese es el propósito eterno para cada uno de nosotros. No es tan claro cuando uno dice Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un solo propósito y es su propósito y no se incluyó en él. Cuando hablamos del propósito eterno de Dios, que produce una identidad en nosotros, porque la manera en que Dios logra conducirnos o devolvernos a Él para expresar su gloria, lo hace mediante su Hijo. Y todo el obrar del Espíritu es para modelar a Cristo en nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la vida de Cristo impartida en cada uno de nosotros, donde nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Estos días estuvimos hablando, la mente de Cristo es un estado de gobierno, ¿verdad? No hay ningún miembro con voluntad propia. Todo es gobernado por la cabeza. Ningún miembro se pone de acuerdo con el otro. No es que cuando ustedes toman una decisión en cuanto a una acción, no le preguntan a la mano, ¿estás de acuerdo? ¿Tenés ganas de hacerlo? Sino que más bien el cerebro está gobernando con su voluntad suprema sobre cada uno de sus miembros. Y para que la vida fluya, eso se hace en un estado de gozo, porque expresa su plenitud, su vida. ¿Me están siguiendo? Amén. Miren, si veo a alguien que se distrae, le hago una pregunta. ¿Está bien? ¿O les revoleo algo de acá, mamá? La iglesia como cuerpo de Cristo tiene un propósito, tiene una identidad que es Cristo. Sí, recuerdan, no voy a hablar de eso, pero Pablo, que fue el apóstol enviado a los gentiles para revelar el misterio de su voluntad, que es Cristo en nosotros, se agarraba la cabeza permanentemente con los hermanos. A los hermanos de Gálatas le dice, estuve entre ustedes para hablarle del misterio de su voluntad, Cristo en nosotros. Escuchen, ya no se trata de nuestra vida, no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. ¿Sí se entiende eso, verdad? Aunque hay que apretar un poco ahí para que la cosa fluya, ¿no? Porque hay que entender la diferencia que es vivir. ¿Ustedes qué sienten cuando alguien le dice, yo vivo para Cristo? ¿Lo sienten bien? ¿No parece algo bueno? Pero no es lo mismo vivir para Cristo a que Cristo viva su vida en mí. No es lo mismo. Escuchen, Dios no quiere nada que se parezca a su Hijo. Dios quiere a su Hijo. No es lo mismo. ¿Sí me entienden o no? Aprieto un poquito más. Escuchen, hay una película que se llama El Sustituto. Es un gran ejemplo. Capaz que alguno la vio. La protagoniza Angelina Jolie, por si la quieren ver. Esto fue un hecho real en los Estados Unidos. Secuestran a un chico y la prensa se hace eco de ese hecho. Así que se convierte en un problema de Estado.
El gobierno de los Estados Unidos agarra a las autoridades y le dicen, vayan a buscar a ese chico que aparezca. Así que ellos van, pero el chico no aparece. Así que para resolver el problema, ¿qué hacen? Le llevan otro chico a su mamá. Cuando la mamá lo ve, dice, ese no es mi hijo. Y dijeron, bueno, más o menos, o sea, más o menos de la misma altura, más o menos la misma edad, más o menos el mismo color de pelo. ¿Qué locura nos puede hacer creer a nosotros que una mamá quiere algo que se parezca a su hijo? Ella quiere a su hijo. ¿Qué nos puede hacer pensar a nosotros que Dios quiere algo que se parezca a su hijo? Dios quiere a su hijo. No somos un montón de gente actuando como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. Es muy diferente. ¿Verdad? No somos gente buena. Cristo es el bueno. Él es el que expresa el supremo bien en nosotros. Todo lo que glorifica al Padre está en Él. No hay nada en nosotros que pueda agradar al Padre. Solo el Cristo que habita en nosotros. ¿Me están siguiendo, verdad? Así que Pablo va a los Gálatas y le explica, miren, esto es maravilloso. No tiene que ver con lo que hacemos ni con lo que decimos, sino con lo que somos en Cristo. Dios produce el obrar. No somos nosotros trabajando para Dios. Es Dios quien produce la obra. La obra es divina. No es gente haciendo una obra, es Dios produciendo su obra en nosotros, modelando a su propio Hijo. Es la gran noticia del Evangelio. El Evangelio no es un mensaje, aunque nosotros decimos, ¿no?, el mensaje del Evangelio, pero el Evangelio es una persona, ¿no? Y dice Pablo, y me recibieron como al mismo Señor. Y nos gozamos. Ahora yo me voy y ustedes vuelven a los antiguos rudimentos de la ley. Actúan como si Cristo nunca hubiese muerto y resucitado. Quieren hacer la obra ustedes. Y deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y se juzgan entre ustedes. Y Pablo dice, estamos en foja cero. Es como si nunca hubiese ido. Y créanme, quisiera estar entre ustedes y cambiar mi lenguaje porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Y saben qué? Otra vez entro en dolores de parto hasta que ustedes comprendan definitivamente que Cristo tiene que ser formado en ustedes. Amados, ese es el Evangelio. La identidad de la iglesia es Cristo. De manera que cuando la gente nos vea a nosotros, ¿a quién tiene que ver? No un Fabián mejorado, a Cristo. Yo ayer hablábamos y decíamos, Dios no me hace un buen padre, Dios no me hace un buen hijo, Dios no me hace un buen hermano. El buen padre está en Cristo. El buen hijo está en Cristo, el buen hermano está en Cristo, todo lo bueno y lo que agrada y lo que glorifica a Dios está en Cristo. Si Él es manifestado en nosotros, se manifiesta todo lo que Él es en nosotros. Amén. La iglesia tiene un propósito, tiene una identidad y tiene una misión. Y esa misión, que la Biblia lo define como la gran comisión, dice, id. No dice inviten a la congregación, ¿no? No dice esperen que vengan.
¿Qué dice? Vayan. Vayan. Cuando la vida es manifestada, dice, el Espíritu no te permite estar ocioso, porque sentimos lo que Dios siente por los perdidos. Nos duele el corazón, nos duele por los perdidos. Hay algo que fluye dentro mío cuando la vida de Cristo ha sido manifestada en el nuevo nacimiento. Y el Señor dice, vayan. Id por todo el mundo predicando el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Enseñándole, ¿qué? Bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Cuando uno lleva a alguien a Cristo, ¿qué hace? Lo trae a la congregación para que le enseñen, o para que le enseñe el pastor, o la gran comisión es enseñar todas las cosas que el Señor nos ha mandado a todos aquellos que son engendrados por el Espíritu. Amén. Eso quiere decir que el Evangelio es divergente y es transversal, es hacia afuera, ¿verdad? Miren, es un detalle, yo no quiero desarrollar esto de manera específica, pero nos va a ayudar a poder llegar al punto que Dios tiene para decirnos esta noche. La divergencia es hacia afuera. La transversalidad del ministerio de Jesús era pasar de ciudad en ciudad. Si Jesús hubiese construido la iglesia como la construimos nosotros, hubiese comprado un terreno, ¿me entienden? Hubiese alquilado un edificio y la iglesia hubiese crecido comprando el terreno al lado, pero Él no lo hizo así. Porque todo su ministerio fue transversal. Los edificios no tienen nada de malo, solo que no son un lugar de establecimiento. Es un lugar de formación para salir. Amén. Miren, les voy a dar un ejemplo para que me comprendan sobre esto que es fundamental. Supongan que ustedes están trabajando en un lugar y en ese lugar su jefe le dice, ¿me traerías un café? Bueno, ¿qué diría alguien que no conoce a Cristo? Pero a mí no me contrató para eso, mi puesto de trabajo es más importante, ¿no? Tal vez, digo. Pero ¿qué dice un hijo de Dios? Que comprende que en este reino el más pequeño es el mayor, que Cristo es amable, que Cristo es relacional, que sirve en la mesa de los más pequeños, que lava los pies de los que no lo merecen, porque es su sustancia. Dios no puede hacer otra cosa más que amar, porque esa es su sustancia. Un hijo de Dios es amable con todos, cuando siempre, hasta cuando tu esposa raya el auto, también, siempre. No porque seamos así, sino porque el Cristo que está en nosotros es eso. O vivimos nosotros o vive Él en nosotros. ¿No? Ahora cuando yo le llevo el café a mi jefe dice, ¿qué cosa esta persona siempre dispuesta, siempre amable, siempre tan preciosa en su carácter, algo especial tiene? Empieza a notar a Cristo en nosotros. Pero después que pasa eso, ¿qué te dice tu jefe? Bueno, ahora anda a trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque servir el café no es tu trabajo. ¿No? Cuando limpiamos el edificio, lo cual es completamente necesario,
cuando acomodamos la silla, cuando cantamos o tocamos instrumentos en el tiempo de canto, cuando somos maestros de escuela dominical, etcétera, etcétera. Hermanos, servimos el café. Es hermoso, es precioso, Dios lo ve, la gente lo ve. Dios se alegra porque reconoce a su Hijo en nosotros. Pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo está allí, yendo a buscar a los perdidos, porque para eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. La luz es útil en la oscuridad. Somos luz, somos sal. La iglesia no puede estar establecido en una caja porque ahí no se puede iluminar, hermanos. Amén. ¿Dolió? Nada. ¿No? Yo he estado a lo largo de mi vida en tantos congresos de todo tipo, en toda parte del mundo, y siempre, cada tanto aparecía esta observación, ¿no? ¿Quiénes están apasionados por Cristo? Y entonces hay un montón, ¿no? Más o menos, algo así. Y yo me pregunto y digo, ¿se puede ser un hijo de Dios y no estar apasionado por Cristo? No. No. Y te explico por qué. Hay un solo mandamiento. ¿Saben cuántos mandamientos hay? Uno solo. Y es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, amarlos con pasión. ¿Saben qué es pasión? Nosotros estamos en un país futbolero y le dicen pasión al fútbol, ¿o no? Y me acuerdo que en la época del Mundial de Brasil había gente que se tomaba un charter un día, pagaba $12,000 para ir a ver un partido que ni sabía si su equipo iba a ganar. A veces vienen bandas de música de cualquier estilo y uno ve que hay chicos adolescentes que hacen colas de 3 días con carpa, lloviendo. Músicos que si a uno se lo regalaran no lo quiere, pero ellos están ahí porque los moviliza la pasión. ¿Qué hace la pasión? Que uno actúe de una manera en que no actuaría en una situación normal. Pero la pasión logra llevar todo sacrificio al terreno del privilegio. Cuando hay pasión en nuestra vida, todo sacrificio se convierte en un privilegio. Cuando Cristo es nuestra pasión, hace que andá, vendé todo lo que tienes y dáselo a los pobres, salí de tu tierra y de tu parentela, amá a tus enemigos, poné la otra mejilla con gozo, bendecí a los que te maldicen, orá por los que te roban, te ultrajan y te persiguen. Hace que todo eso salga del terreno del sacrificio y se convierta en un privilegio. No puede ir en pos de Cristo si su espíritu no despertó pasión, un amor, el fruto de su espíritu que es amor, gozo, paz. El fruto de Cristo es amar a Dios con todo nuestro ser. Si no hay pasión, no vamos a poder llevar a cabo aquello por el cual Dios nos
escogió. ¿Amén? Y si eso falta, hermanos, no es algo sencillo, es bien serio, hay que comer del pan de vida. Urgente. Porque esa es la identidad de Cristo en nosotros. Ahora fíjense un detalle. ¿Alguna vez ustedes escucharon algo así como, bueno, acá estamos con los hermanos haciendo la obra de Dios? ¿Alguna vez escucharon? Honestamente. Ok. Ahora díganme cuál es la diferencia en estamos haciendo la obra de Dios a Dios está haciendo la obra a través nuestro. ¿Es igual? En la primera frase, estamos haciendo la obra, ¿quién hace la obra? En la segunda frase, Dios está haciendo la obra a través nuestro, ¿quién la hace? La obra de Dios es de Dios porque la hace Dios. Porque no es humana, porque es divina. Miren, yo digo esto porque las palabras no son inocentes, modelan, crean conceptos. Si hablamos mal, guiamos mal. No entendemos quiénes somos en Cristo. Por lo tanto, la manera de articular en el obrar de Dios no está ajustado a la verdad. Amén. Ahora me van a acompañar por la palabra de Dios un poquito. Juan 15:5, Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Salmos 100, versículo 2, dice esto. Escúchenme. Dice, servid a Jehová con alegría. Dios ama al dador alegre. Yo muchas veces escuché, Dios bendice al dador alegre. No dice eso. Sería un error escritural eso. Dios ama al dador alegre, así que servid a Jehová con alegría. Ahora viene Cristo, muere, resucita, ¿verdad? Pero cuando Él está entre nosotros, Él dice esto, yo no vine para hacer, y entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay que servir o no hay que servir? ¿No? El Señor dice, yo no vine a ser servido, pero la palabra dice hay que servir. Y entonces, cuando hay una contradicción, ¿qué hay que hacer, hermanos? Mire, el pastor no lee la Biblia, no escudriña las Escrituras. El cuerpo de Cristo escudriña las Escrituras. No, la Biblia nunca dice que hay que leer la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que hay que escudriñar, es un trabajo de laboratorio para que el Espíritu nos revele a Cristo como la palabra en las Escrituras. No coman de prestado. Es el pan de vida, hermanos. Lo necesitamos. Cuando hay algo que parece una contradicción, ¿qué hay que hacer? Cavar profundo. Hay que cavar profundo. Lo que Dios está diciendo es que hay una manera de servir a Dios que lo deshonra. Y entonces la palabra explica cómo Dios dice que Él debe ser servido. Hechos capítulo 17, versos 24 y 25, dice esto, el Dios, ¿me están siguiendo, verdad? Atentos. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra, escuchen, no mora en templos hechos de manos de hombre, ni puede ser servido ni honrado por manos de hombre. ¿Cómo? O sea que Dios no recibe servicio de nosotros.
Si ustedes alguna vez creyeron que amar a Dios era servirle, hoy se vino abajo el edificio. Porque no es una manera de mostrarle que le amamos. ¿Por qué Dios no puede ser servido por manos de hombres? Porque Él dice, como si Él necesitara de algo. Mire si Él va a necesitar de algo, Dios. Y mucho menos de nuestro servicio. ¿Por qué? Bueno, puesto que Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Mire, para muchos de nosotros puede ser la mejor o la peor noticia de todos. Para aquel que se cree capaz, talentoso, que le salen bien las cosas, aquel que tiene esa gracia para ser líder y que le salen bien y que en general la gente lo admira, para él es como una malísima noticia. Porque todo lo que hay en él tiene que pasar por la cruz. Nadie puede servir a Dios de esa manera. Pero para aquel que se siente un siervo inútil, pequeño, quebrantado, que no puede hacer nada si no es por el poder de Dios, para ese es una gran noticia. Cuando uno pasa por la cruz, lo primero que se pierde es la confianza en sí mismo, la autoconfianza. Watchman Nee dice esto. Miren, vieron que a veces por ahí suponga que se convierte un artista muy reconocido en el mundo. Una persona que puede ser de mucha influencia. Y uno dice, qué tremendo si este hombre se convierte, qué útil podría ser para el reino de Dios. ¿No? ¿O no lo pensaron alguna vez? Sin embargo, es una perfecta contradicción porque todo lo que hay en él tiene que pasar por la cruz. Porque nada de lo que está en él puede glorificar a Dios. Solo el Hijo que habita en nosotros puede glorificar y hacer todo aquello que el Padre desea. Watchman Nee dice que todo aquel que pasó por la cruz sabe que la muerte te despoja de... Suponete que vos toda la vida quisiste ser médico, ingeniero, arquitecto, lo que fuera, y lograste tu título. Cuando te morís, no te podés llevar el título. Te casaste con la mujer de tus sueños o con el príncipe azul cuando te morís. Lograste una buena familia, no te pueden acompañar. Quisiste ser un hombre exitoso, tener empresas, ganaste dinero y cuando te morís, gastan el dinero los demás porque no te lo podés llevar. Porque la muerte te despoja de todo. Todo aquel que pasó por la cruz sabe que la cruz te despoja de todo. Y pasamos del otro lado dando señal de resurrección juntamente con Cristo, pequeños, quebrantados, humillados, lisiados para toda la vida. Y sabemos que nunca más vamos a poder hacer algo a menos que sea Dios quien lo hace en y a través nuestro. Lo primero que van a notar cuando alguien tiene la señal de la cruz en sí mismo es que ya no hay señal de autoconfianza. No se siente capaz. Es Dios quien lo hace. ¿Amén? Pablo dice en 1 Corintios 9:16, dice esto, porque yo anuncio el Evangelio y no tengo de qué jactarme y no tengo de qué gloriarme. ¿Saben por qué?
Porque no soy yo, es Cristo en mí. No lo hago yo, lo hace Él. Así que no me lo agradezcan. Denle la gloria a Él, porque no lo hice yo, lo hace Él. ¿Y saben por qué predico el Evangelio? Dice Pablo. Porque me es impuesta necesidad. Escuchen, no servimos a Dios porque Dios lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. ¿Saben qué cosas hacemos por necesidad nosotros? Por ejemplo, respirar. ¿Ustedes creen que nosotros respiramos por el sentido de la responsabilidad? Respiramos porque lo necesitamos para vivir. Pablo dice, no puedo vivir sin predicar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. ¿Amén? Hermanos, yo le quiero decir, y que esto sea bien importante, Dios no busca personas que trabajen para Él. Dios no tiene socios, Él hace la obra. Salmo 50, versos 5, 10 y parte del 11 dice esto: no tomaré de tu casa becerros, porque mía es toda bestia del bosque. ¿Saben qué está diciendo? Es como que yo entre a tu casa, agarre algo de tu casa y te diga, toma, te lo regalo. ¿Cómo te voy a regalar algo que es tuyo? ¿Qué le podamos dar a Dios si todo es de Él? Si yo tuviera hambre, dice, no te lo pediría a ti. ¿Por qué? Bueno, porque mío es el mundo y su plenitud. Y este pasaje es maravilloso. Marcos, capítulo 2, verso 17, dice esto: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Escuchen. ¿Saben qué está diciendo en este pasaje? Está diciendo, los enfermos no sirven a los médicos. ¿Qué hacen los enfermos? Siguen sus prescripciones, obedecen sus prescripciones para tener, ¿qué? Vida. Y ustedes, fíjense, mire, cualquiera de nosotros que tenga una mente triunfalista sabe que si quiere ganar un campeonato, quiere ganar un partido, tiene que poner a los mejores, ¿o no? Sin embargo, en el reino de Dios, vos no podés ser parte de su equipo a menos que estés enfermo. Él no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Escuchen, hermanos, la obra de Dios depende exclusivamente de que no obremos. No, me estás matando. Sí, eso dice toda la Escritura. Síganme palabra por palabra. Romanos capítulo 4, versos 4 y 5. Quiero que lo lean conmigo. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Saben qué está diciendo? Miren, le doy un ejemplo. Suponga que ustedes van a un restaurante y viene un mozo, ¿y qué hace el mozo? Te sirve. Pero cuando llega fin de mes, ese dinero que le dan, ¿es un regalo o es un salario? Es un salario. El dueño del restaurante tiene una deuda con él porque trabajó. Pero el que no obró, el que no trabajó, sino que cree en aquel que justifica al impío, le es contado por justicia. Eso es gracia. Si alguien no trabajó y yo le doy dinero, eso es un regalo, eso es gracia. Es importante porque esta es la mente apostólica. En Cristo, Dios es el obrero. Es Dios quien hace la obra y es el que recibe la gloria de ser el benefactor de la gracia. Él es el que produce gracia. Produce en nosotros, no es el beneficiario de un servicio nuestro. Nosotros somos los beneficiados de todo lo que Dios produce. Amén. Miren, hermanos, yo le voy a decir algo, y esto es bien importante. A la carne le encanta servir. Le encanta. El 70% del dinero que entra a las misiones cristianas viene de gente que no es cristiana, de empresarios que no son cristianos. La iglesia está en el campo trabajando por los necesitados. Pero aún el que no conoce a Cristo también está ahí trabajando. ¿Saben por qué? Porque me hace bien, porque me gusta, porque me siento útil, porque la mente del hombre natural que viene de fábrica lo ve como un merecimiento. Yo trabajé, yo me merezco. La pregunta es esta, entonces, ¿cómo debemos servir a Dios? ¿Cómo Dios dice que debe ser servido? Romanos 12:11 dice esto: en lo que refiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Saben por qué leo este pasaje? Para que nadie diga, Fabián dijo que no hay que servir. No dije eso. Nunca dije eso. Necesitamos saber a qué Dios llama servicio. No es trabajar para Él. Entonces, ¿cómo le servimos? ¿Cómo le debemos servir? Hay un pasaje hermoso en Salmo 123, verso 2, que dice esto: he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señor, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Está diciendo esto: el Señor está haciendo la obra y Él me toma en sus manos y yo veo cómo Él hace la obra
usándome a mí como instrumento en sus manos, y yo le miro hacer la obra como esperando recibir de Él misericordia. Le voy a explicar esto. Miren, por ejemplo, es un ejemplo. Es un teléfono. El teléfono a mí me sirve. Esto me sirve. Ahora, este teléfono, si estuviera en una mesa y nadie lo usara, no solamente no serviría, sino que además sería una verdadera molestia. Che, ¿de quién es esto? Tengo que usar la mesa, sáquenlo de acá. ¿Cuándo este teléfono es útil? Cuando yo lo tomo en mis manos y lo utilizo para el fin para el cual fue creado. Cuando nosotros le servimos a Dios, cuando Él nos toma en sus manos y nos utiliza para el fin para el cual fuimos creados. Somos instrumentos en sus manos, pero el que hace la obra es Él. Por lo tanto, toda la gloria es para Él. Nadie puede gloriarse en la obra de Dios porque no la hacemos nosotros. Es Él que la hace utilizándonos como instrumentos en sus manos. Miren, nadie le haría un homenaje al pincel de Picasso. En todo caso, el homenaje se lo harían al maestro, ¿verdad? Un instrumento no sirve para nada a menos que el maestro lo tome en sus manos. Y es Él que hace una obra del cielo, divina, es eterna. No es temporal, no es humana y no depende de nuestra capacidad, ni de nuestro talento, ni de nada de lo que nosotros podamos hacer. Ni por Dios, ni por nadie, es Dios quien produce su propia obra. Y cuando Él nos hace parte de su naturaleza divina a través del nuevo nacimiento, su Espíritu produce en nosotros el querer, que es el deseo, por su voluntad. ¿Y qué otra cosa produce? El hacer, el obrar. ¿Quién lo produce? Dios, no nosotros. No nosotros, lo produce Dios. Y produce un deseo por su voluntad. Nos hace desear su voluntad. Y yo voy a ponerle este ejemplo. Supongo que acá hubiera un cadáver. Bueno, disculpen el ejemplo, ¿no? Supongo que hay un cadáver y yo le digo, ¿me podrías traer un vaso de agua? Honestamente perdemos el tiempo porque los muertos no oyen, no ven, no caminan, ¿no? Y sobre todo, hermanos, no comen. Pastores, es una gran crisis de la iglesia de este tiempo. Discipular gente muerta te mata, te roba la vida. Los muertos no comen. Si no nacieron de nuevo, te consumen la vida. Quiero, demandan. ¿Por qué? Porque la vida no ha sido manifestada. Pero cuando la vida se manifestó, no lo tenés que mandar a obedecer, porque mueren por obedecer. No lo tenés que mandar a pedirle perdón a tu hermano, porque si no le pidió perdón a su hermano, no saben qué pasa. No puede dormir, porque la vida ha sido manifestada. Ama como Dios ama. ¿Qué hace Dios con ese cadáver que soy yo? Ese cadáver. ¿Qué hace Dios? Me resucita por el poder del Evangelio. Por la obra completa de Cristo en la cruz, por su poder, me resucita. Después pone en mí el deseo por ir a buscar ese vaso.
y después produce el poder para que yo pueda ir a buscar ese vaso. Todo lo hace Dios. Me da vida, me pone el deseo por hacerlo y produce el obrar en mí. Todo lo hace Dios. ¿Cuál es el premio que yo me llevo? ¿Quién me tiene que agradecer? ¿De qué me puedo jactar si todo lo hace Dios? ¿Quién puede reclamar en el pueblo de Dios si es Dios quien produce? Si todo es gracia de Dios. Solo gratitud, hermanos. Gratitud, gratitud, gratitud y considerar siempre mayor a tu hermano. Amén. Viene que estoy terminando. Primera Pedro 4:11 dice, si alguno de ustedes habla, hermanos, hable conforme a las palabras de Dios. Escuchen, no es gratuito hablar. No es gratuito. Si no son palabras de Dios, si no es Dios hablando a través nuestro, si no es gracia la que se manifiesta en todo lo puro, lo santo, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, piensen en eso y cuando hablen, hablen de manera que bendiga al oyente. Las palabras no son inocentes. Si estamos en Cristo, hablen conforme a las palabras de Dios. Si vamos a ministrar, hay que ministrar conforme al poder que Dios da, porque es Dios quien produce. ¿Para qué? Bueno, para que en todo Dios sea glorificado en Jesucristo, en el Cristo que habita en nosotros. Cuando el Cristo se manifiesta en nosotros, Dios es glorificado. Porque a Él pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios no renuncia a su propia gloria de ser Él quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y acá estoy terminando. Pablo dice esto en 1 Corintios 15, verso 10 y 11, dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, la gracia de Cristo en mí. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Pablo estaba oyendo a los hermanos diciendo, yo serví más que vos, no, yo serví más que vos quisiste. Entonces Pablo dice esto, miren, esperen, por favor, déjenme hablar a mí. Si vamos a hablar de servir, si vamos a hablar de trabajar, yo trabajé más que todos ustedes. Pero lo que yo le quiero explicar es que no fui yo, no fui yo. Fue la gracia de Cristo en mí. No fui yo. Y dice en Romanos 15, 18, porque yo no osaría hablar, pero ni que estuviera loco de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho. ¿Quién lo hizo? Cristo ha hecho por medio de mí. Lo hace en nosotros y a través nuestro, pero es Dios quien lo hace para la obediencia a los gentiles por la palabra y por las obras. Toda la obra apostólica es una obra divina. ¿Me entienden? Escuchen. Nosotros no hacemos la obra de Dios y más vale que no la hagamos.
Porque si no es Dios quien produce la obra, si no es Dios quien edifica la casa, en vano trabajan todos los que la edifican. Para Dios, el obrar humano, ¿saben qué es? Nada. ¿Saben qué es vano? Vacío. Nada. Todo lo que hacen los edificadores para Dios es nada si no es Él quien edifica la casa. ¿Y quién es la casa? ¿Quién es la casa? No me digan el edificio, no es bienvenidos a la casa de Dios. No dicen eso. O sí, cada tanto, se les escapó alguna vez. ¿Cuál es la casa? Cristo es la casa. ¿Quién es el templo? Cristo es el templo. ¿Dónde habitamos los hijos de Dios? En Cristo. Jesús dijo ante el templo de Salomón, dijo, destruyan el templo, yo en 3 días lo voy a reedificar. Y dice la palabra que estaba hablando de Él mismo. Él estaba diciendo, a partir de ahora, ninguno va a tener que ir ni a un edificio, ni a una montaña, ni a una ciudad para adorar, porque a partir de ahora el único lugar de encuentro con el Padre soy yo, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el templo, yo soy la casa. Yo soy el lugar santísimo, el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Todo aquel que está en Él nunca entra y sale de su presencia, porque habitamos en el lugar santísimo por la eternidad, hermanos. Eso es lo que somos en Cristo. Amén. Recuerden esto, no lo olvidemos. Dios no busca personas que trabajen para Él, sino personas que le permitan a Él obrar poderosamente en ellas y a través de ellas para su propia gloria. No es lo mismo, ¿no? Miren, los apóstoles se le había revelado este misterio de Cristo en nosotros. El misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, se les había revelado. Lo habían visto. Y el Señor habían dicho que el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro en un campo y entendió el valor del tesoro. Y se dio cuenta que ese tesoro valía miles de millones de veces que todo lo que tenía él. Así que fue corriendo y dice, y con gozo, ¿me escuchan? Con gozo, vendió todo, con gozo, porque el tesoro valía miles de millones de veces más que todo lo que tenía. Con gozo vendió todo para obtener el campo donde estaba el tesoro. Si no se te revela el valor del tesoro, nunca vas a vender con gozo todo lo que crees poseer. Si el Espíritu no me revela el valor eterno, infinito del Cristo que habita en nosotros, vamos a estar mezquinando. Pero yo quiero servir de esto, quiero servir de lo otro, yo sé hacer lo otro, yo me siento más a gusto acá, yo me siento... ¿Quién dijo que uno tiene que servir donde a uno le gusta? ¿No es Dios quien hace la obra? Miren, no importa quién seas, si sos arquitecto, médico, maestra de escuela, si soy maestra de escuela, pues soy maestra de escuela dominical. No tiene nada que ver. Es Dios quien hace la obra, no depende de tu capacidad. La mayoría de las veces lo que Dios produce contradice todas nuestras expectativas.
Porque tengo que estar clavado en la cruz para ser útil en las manos de Dios. Crucificado juntamente con Él. Y que Dios me lleve donde Él me necesita, donde Él quiere, y que me haga hacer lo que a Él le gusta, no lo que a mí me gusta, porque la obra es divina. ¿Ustedes creen que la iglesia es un montón de gente poniéndose de acuerdo? La iglesia es un montón de gente que renunció a su voluntad para solamente hacer la voluntad de Dios. ¿No? Los apóstoles entendieron esto. Y miren, por ese tesoro, Pablo fue torturado y decapitado. Mateo murió por las heridas del martirio en Etiopía. Juan fue freído en aceite, aunque después fue el que murió más viejo. Pero fue crucificado, según los historiadores, cabeza abajo, en Roma. Jacobo fue decapitado en Jerusalén. Bartolomé fue martirizado por la predicación. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, en Grecia. Tomás fue atravesado por una lanza en la India. Escuchen, esperen. Yo puedo pasarme así y decirle a todos los apóstoles, y voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir. Todos murieron mártires por predicar el Evangelio. ¿Ustedes creen que yo voy a venir acá para que Dios me libre de todos estos peligros? Díganme ustedes por qué Dios no lo libró a ellos. ¿Por qué no lo libró? Cuando el Señor fue a buscar a Pablo, ¿se acuerdan que le dijo? Elemento escogido me es este. ¿Cómo sigue? Yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Me duele, pastor, óreme. Los hermanos le decían, Pablo, el Espíritu Santo nos está avisando que si entramos a esta ciudad te van a apresar. Aparece un profeta llamado Agabo que le dice, Pablo, el Espíritu está avisando que si entras a esa ciudad te van a apresar. Y si te apresan, no sabemos qué va a pasar después. Tal vez la cárcel, tal vez el exilio, tal vez la muerte. Y Pablo viene y le dice, disculpen, ¿saben qué? Me entristecen. ¿Y saben por qué me entristecen? Porque nunca se les revela la gloria del Evangelio. Miren, yo no solamente estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sino aún mi honor, mi privilegio sería morir por causa de su santo nombre. Ustedes no entienden. Cuando el Señor me llamó, dijo que Él me iba a enseñar cuánto era necesario padecer por su nombre. No me roben mi privilegio, mi tesoro. Cuando Dios te avisa, no es para que te rajes, es para que te prepares, porque viene algo glorioso. Es nuestro tesoro padecer por causa de su nombre, porque somos parte de su padecimiento, de esta redención de la cual Dios nos hizo parte hasta que Él nos venga a buscar. Y Pablo dice, miren, 5 veces fui azotado, 3 veces con vara. Me apedrearon, pero me apedrearon de tal manera que dijeron, no le tiren más piedra porque ya está muerto. El tipo se levantó, se sacudió el polvo y entró de nuevo a predicar. Estuve en naufragios, un día y una noche, flotando por causa del Evangelio. Peligro de mares, peligro de ladrones, peligro de caminos, peligro de falsos hermanos, peligro. Yo digo para que lo comparen con sus problemas y los míos, digamos, ¿no? Más o menos. Y peligro, y peligro, y peligro, y peligro. Y él dice, pero a todo esto se me suma el dolor más punzante en mi corazón, que es mi preocupación por ustedes. Porque yo vengo de pelear la Tercera Guerra Mundial y llego para verlo a ustedes y me entero de que hay 2 o 3 ofendidos porque el otro no lo saludó.
¿sabe qué? Me angustia, más que me apedreen, porque nunca se les revela el valor del tesoro del Evangelio. Esta es la peor miseria que podemos vivir como hijos de Dios. Estar tan cerca de la cruz y que no haga nada en mí. Estar tan cerca de la cruz y no estar crucificado juntamente con Cristo. Yo ayer decía, ¿no es cierto que no es lo mismo saber que San Martín cruzó los Andes que cruzar los Andes con San Martín? ¿No? No es lo mismo saber que Cristo murió por nosotros, que Él fue crucificado por nosotros, a estar crucificado juntamente con Él. No es lo mismo. Y lo único que me redime, me salva y me hace parte de su gracia y su redención es estar crucificado juntamente con Él para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Hermano, es tiempo de dejar jugar a ser cristianos. Yo no sé cuántos nacidos de nuevo hay acá, pero es el tiempo de tomar una decisión. Amén. ¿Podemos cerrar nuestros ojos un segundo, por favor? Señor, en el nombre de Jesucristo, y te pido que en el lugar donde vos estás, si lo que Dios habla mediante su palabra, mediante su Espíritu Santo revelándonos a Cristo como la palabra, obrando en nosotros para transformarnos a su misma imagen, te permite verte a vos mismos tan lejos de esa cruz, tan lejos de su propósito eterno, decirle, Señor, esta es mi vida, no tiene valor a menos que me coloques en ti y me des vida, vida eterna, vida en abundancia, que me des tu agua de vida para que me convierta en una fuente de agua viva que brota para vida eterna. Señor, perdona mi tibieza, toma mi vida y hacé con ella lo que tú quieras. Renuncio a todos mis sueños, mi propósito personal, mi deseo de realización personal. Te canjeo todos mis deseos por tu deseo, por tu propósito eterno, por tu divina y preciosa voluntad, para que la vida del Cristo que habita en nosotros fluya una vez y para siempre. Señor, sálvame de mí mismo, sálvame de la muerte. Sé mi papá, quiero ser tu hijo para siempre. Y que la salvación que me otorgaste alcance a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi familia. Envíame a los perdidos, porque te anhelo, te deseo. Hacelo, Señor, conmigo esta noche. No pases de largo. Te necesito. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto de todos ustedes saben hoy que el día que estemos cara a cara con el Señor va a decir, te conozco? ¿Quiénes tomaron una decisión de vida hoy? Por favor, levanta tu mano. ¿Tomaron una decisión de vida? ¿De verdad? Hermanos, Dios lo logra en nosotros. No fuimos llamados a ser evangélicos. Dios nos libre. Fuimos llamados a dar, a conocer, a expresar al Cristo que habita en nosotros y nosotros en Él. Amén. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Muchísimas gracias. Un verdadero gozo.